Intentas, corres, te despiertas con el corazón acelerado, la mente llena de tareas y la sensación de que algo que ni siquiera sabes nombrar, siempre está a punto de salir mal. Haces lo que tienes que hacer. Resuelves. Apagas incendio. Pero, en el fondo, algo permanece. Una especie de repetición silenciosa. Un dolor antiguo. Una pregunta que vuelve cada vez que todo se calma. ¿Por qué esto sigue pasando conmigo? Yo, Brian Tracy, hablo de esto con una claridad desconcertante. La mayoría de las personas vive intentando resolver los síntomas, pero ignora completamente los sistemas internos. Como un médico que alivia la fiebre sin jamás investigar la infección. Como alguien que seca el charco sin darse cuenta de que hay un grifo abierto, goteando sin parar dentro del alma. Nuestros mayores problemas no nacen de lo que vemos, brotan de lo que ignoramos, de aquello que se esconde bajo la superficie, de aquello que vibra, aunque esté en silencio. Y lo más cruel es que no es falta de esfuerzo. Al contrario, has hecho tanto. Intentas ser mejor, intentas pensar en positivo, intentas mantener la calma. Pero fíjate, hay un esfuerzo constante por controlar todo alrededor. Como si, manteniendo las cosas en orden por fuera, el caos interno se fuera a disolver de alguna forma. Como si el dolor que no entiendes finalmente se callara. Pero no se calla, se repite. En otros rostros, en otras situaciones, con otros nombres, pero siempre con la misma sensación. Quizás solo quieres sentir que tienes el control. Sentir que no estás a merced del viento, de los demás, de la vida. Sentir que aún tienes algún poder. Que no estás atrapado en un ciclo invisible que te empuja a los mismos lugares. La verdad es que el ser humano no teme al problema en sí, teme no saber de dónde viene. Porque mientras no entiendas de dónde nace el problema, vives arreglando los efectos. Vives corriendo detrás de soluciones para algo que ni siquiera has nombrado realmente. Y entonces llega la frustración, la duda, el agotamiento. Por eso, en este vídeo, quiero compartir algo simple, pero poderoso. Muchas veces, la solución está más cerca de lo que imaginamos. Solo hace falta cambiar la forma en que enfrentamos los desafíos. Si estás listo para dar el primer paso, escribe en los comentarios, estoy listo para ganar. Una frase que reafirma tu compromiso con el cambio. Ahora, acompáñame y descubre el secreto que puede transformar tu vida. Stephen R. Covey aporta una clave poderosa cuando habla de la responsabilidad proactiva. No habla de culpa, habla de elección. Habla del momento exacto en que dejas de reaccionar al mundo y comienzas a crear un espacio interno de respuesta. Un espacio en que ya no intentas arreglar la realidad con la frecuencia equivocada. Donde percibes que actuar sin estar alineado es como pintar un espejo roto esperando que el reflejo cambie. Y quizás, en este momento, estés empezando a darte cuenta de que mucho de lo que llamas problema es solo reflejo. Reflejo de una grieta en el vidrio interior. De una imagen distorsionada que ya ni percibes porque te has acostumbrado a ella. Y entonces la metáfora del espejo cobra fuerza. Porque mientras intentas limpiar el mundo exterior, lo que necesita ser tocado, está en el vidrio. Está dentro. Ese es el verdadero lugar donde nacen los problemas. No en las situaciones, no en los demás, sino en la frecuencia con la que miras, en el significado que das. Y, sobre todo, en aquello que nunca te has atrevido a cuestionar. ¿Será que el problema es realmente el problema? ¿O será solo el reflejo de algo que pide ser mirado, sentido y, finalmente, disuelto? El error invisible de intentar controlar lo que es reflejo. Hay un esfuerzo inmenso, silencioso, casi desesperado, para intentar arreglar lo que se ve, para borrar las señales, para alinear lo externo, para mantener un orden que calme el corazón. Pero lo que muchos no perciben es que la mayoría de nuestros intentos de solución están dirigidos solo al efecto, al síntoma, al espejo. Y el espejo, por mucho que se limpie, no cambia la imagen si lo que está delante sigue herido, desalineado, fragmentado. Ese es el error invisible. Intentar cambiar el reflejo sin tocar la fuente. Resolver problemas sin alterar el origen mental y emocional es como podar las hojas de una planta enferma y esperar que florezca sana. Puedes cambiar el escenario, cambiar de ciudad, de trabajo, de relación. Puedes cambiar la rutina, los hábitos, las personas a tu alrededor. Pero si el origen sigue intacto, el dolor se reorganiza. Encuentra nuevas maneras de manifestarse, nuevas formas de llamar tu atención. Y entonces te cansas, te agotas. Porque sientes que siempre estás empezando de nuevo, siempre intentando de nuevo, y nada cambia. La ansiedad por arreglar todo por fuera crea una resistencia por dentro, porque, al enfocarte en lo visible, te desconectas de lo invisible. Intentas forzar al mundo a responder a una frecuencia que aún no es la tuya, y cuanto más fuerza aplicas, más resistencia atraes. Es como empujar una puerta que solo se abre tirando. El esfuerzo se convierte en frustración, la frustración en descreimiento, y el descreimiento, poco a poco, te convence de que quizá tú eres el problema, pero no lo eres. El problema está en el lugar donde intentas resolver. Existe un concepto profundo llamado efecto sombra. Dice que tu realidad externa está moldeada por las emociones que evitas sentir, no por las que expresas, sino por las que niegas, por la rabia contenida, por el miedo reprimido, por la tristeza no asumida. No lo ves, pero lo sientes. Y el mundo responde no a lo que piensas,
sino a lo que vibras. La sombra se proyecta en el mundo, y tú intentas apagar la sombra en vez de encender la luz, porque es más fácil pelear con la oscuridad que enfrentar la fuente que la alimenta. La metáfora del retrovisor lo traduce a la perfección. Imagina a alguien conduciendo, mirando fijamente lo que está detrás, intentando entender el camino solo por las huellas del pasado. Esa persona va a chocar, se va a perder, va a repetir la ruta, porque no hay manera de avanzar cuando el foco está atrapado en el reflejo. El presente exige presencia, y la presencia exige coraje. Coraje para mirar, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia donde el problema realmente empieza, hacia donde espera, en silencio, que vuelvas. Porque tu mente crea problemas que ni siquiera tienes. Hay momentos en que todo parece estar bien, nada grave ha pasado. La vida, aparentemente, está en orden, pero aún así, algo inquieta. Algo se mueve dentro de ti como si hubiera un incendio a punto de comenzar, aunque no haya humo. Es como si la mente insistiera en buscar problemas, en fabricar miedos, en anticipar dolores que tal vez nunca lleguen. Y esto no es debilidad, es funcionamiento. Es la forma en que el cerebro intenta proteger lo que no entiende, creando amenazas para justificar el malestar interno. El cerebro humano no busca la verdad, busca coherencia. Y para ello adapta la realidad para que coincida con las creencias ya instaladas. Si en el fondo crees que la vida exige esfuerzo, que la paz no dura, que algo siempre va a salir mal, entonces tu mente empieza a moldear el mundo para que refleje exactamente eso. Aunque, en la práctica, las cosas estén bien. La distorsión ocurre porque tu sistema nervioso no reacciona a lo que es, reacciona a lo que cree que es. La neurociencia nos muestra que el sistema límbico, el centro de las emociones y memorias, responde a las imágenes internas con la misma intensidad que a una amenaza real. Sientes miedo incluso cuando estás seguro. Sientes tristeza aunque tengas motivos para estar en paz. Porque lo que te asusta no está en el ahora. Está en la memoria. Está en la proyección. Está en la historia que tu mente cuenta, una y otra vez, sobre quién eres y qué puede suceder. Y hay una creencia muy silenciosa que atormenta muchos corazones. Si no estoy sufriendo, es porque estoy distraído, y algo malo va a pasar. Como si el dolor fuera una señal de alerta constante. Como si vivir preocupado fuera una forma de evitar lo peor. Pero eso no es prevención. Eso es encierro. Es la adicción emocional a la preocupación. Un intento de estar en control, cuando lo que realmente necesitas es estar presente. Y quizás el primer paso no sea intentar pensar positivo. Quizás el primer paso sea simplemente observar. Observar los pensamientos con neutralidad, sin pelear con ellos, sin intentar corregirlos. Porque un pensamiento observado se transforma, pero un pensamiento reprimido se esconde, y sigue actuando bajo tu conciencia. Cuando lo miras con presencia, pierde fuerza, se revela. Y empiezas a darte cuenta de que muchos de los problemas que cargas nunca fueron tuyos, fueron solo historias no cuestionadas que tomaron el nombre de verdad. La adicción a resolver es lo que te mantiene en el problema. Hay algo extraño en cómo algunos problemas insisten en quedarse. Resuelves una parte, y pronto surge otra. Alivias un peso, y de repente otro ocupa su lugar. Es como si hubiera una necesidad inconsciente de mantener vivo el problema, de permanecer en la tensión, de sentir que aún hay algo mal que necesita ser arreglado. Y esto, por paradójico que parezca, puede ser una adicción emocional. La adicción a resolver como forma de seguir sintiéndote necesario, vivo, útil, en control. Porque, en muchos casos, el problema en sí no es lo que ata. Lo que ata es el vínculo que se crea con él, la familiaridad, la sensación de identidad que se forma a partir del dolor. Cuando vives dentro del mismo ciclo el tiempo suficiente, empieza a parecer normal, e incluso seguro. El dolor se convierte en parte de la rutina, la incomodidad, en parte de quién eres. Y sin darte cuenta, empiezas a organizarte emocionalmente alrededor de ese vacío, como si fuera el centro de todo. Muchas personas viven apagando incendios emocionales, corriendo para resolver crisis ajenas, sostener estructuras, cargar lo que no les pertenece. Y parecen fuertes, capaces, esenciales. Pero hay una herida ahí que nadie ve. La herida de no sentirse amado si no están resolviendo algo. De no saber qué hacer con el silencio. De sentir un vacío insoportable cuando todo finalmente se calma. Porque, cuando el problema desaparece, desaparece también el papel que sostenía tu importancia. Esto es lo que podemos llamar síndrome del bombero vibracional. La necesidad de que haya un incendio constante para justificar tu presencia. Para sentir que aún tienes valor. Para mantener el flujo de adrenalina que sostiene tu identidad. Pero vivir así agota. Y más que agotar, confunde. Porque empiezas a creer que estás evolucionando, cuando, en realidad, solo estás dando vueltas en círculo, dentro del mismo drama, con nuevos escenarios, pero con el mismo dolor de fondo. Y la pregunta que queda, silenciosa pero urgente, es, cuando el problema desaparece, ¿qué queda de ti? Si ya no tienes nada más que resolver, ¿sigues reconociéndote? Si el dolor ya no está, ¿qué ocupa su lugar? Quizás ese sea el verdadero miedo. El miedo a descubrir quién eres, sin la lucha que te ha acompañado tanto tiempo. El miedo a finalmente tener paz,
y no saber qué hacer con ella. La trampa del inmediatismo vibracional. Existe una prisa silenciosa que parece gobernarlo todo. La sensación de que, si no resuelves ahora, todo se desmorona. Un impulso que dice, corre, resuelve, haz algo. Pero detrás de esa urgencia está una frecuencia que no crea, solo repite. El inmediatismo vibracional no es acción consciente, sino miedo disfrazado de movimiento. Es el intento de forzar a la vida a responder cuando, en realidad, la vida todavía está gestando la respuesta. La urgencia, muchas veces, es enemiga de la claridad. Cuando actúas bajo presión interna, pierdes contacto con el campo donde emerge la verdadera solución. Porque hay un tiempo del mundo, y hay un tiempo del alma. Y son pocos los momentos en que estos dos tiempos se encuentran a la fuerza. Brian Tracy habla de la disciplina emocional de esperar. Esperar no con pasividad, sino con presencia, con madurez interna, con confianza vibracional. La misma confianza que una semilla necesita para florecer en su tiempo, y no en el tiempo de la ansiedad de quien la plantó. El intento de acelerar procesos es, casi siempre, un reflejo de desconexión. No confías en la respuesta, así que intentas controlarla. No crees en el flujo, así que intentas moldearlo. No te sientes digno de lo mejor, así que intentas forzar lo mínimo. Pero la naturaleza no se apresura. La cura no se apresura. Lo real solo se revela cuando hay espacio interno para recibirlo. Cuando el terreno está fértil. Cuando la frecuencia está alineada con la verdad, y no con el miedo. La ansiedad, en ese sentido, funciona como un bloqueo. Una frecuencia que repele justamente aquello que más deseas. Te pone en modo supervivencia. Te desconecta de la hora. Te impide sentir lo que ya está listo dentro de ti. Porque mientras corres, no escuchas. Mientras fuerzas, no sientes. Y mientras exiges, no reconoces lo que ya se está ofreciendo, aunque sea en silencio. Por eso, la pregunta que resuena es simple pero profunda. ¿Por qué intentas correr contra el tiempo divino? ¿Qué en ti no cree que lo que es tuyo va a llegar? ¿Qué en ti aún necesita la prisa para sentirse en control? Quizás no se trata de llegar más rápido. Quizás se trata de no perderte a ti mismo en el camino. Porque la respuesta que tanto buscas, quizás ya esté en camino. Pero solo puede encontrarte, si estás parado en la frecuencia correcta. El factor silencioso que sabotea tu frecuencia, culpa disfrazada de esfuerzo, no siempre es visible, no siempre es consciente, pero muchas veces, detrás de tu esfuerzo más noble, existe culpa. Una culpa antigua, camuflada de responsabilidad. Una sensación sutil de que hay que pagar por algo, que hay que esforzarse más de la cuenta para merecer la paz, el amor, el descanso. Y cuanto más silenciosa es esa culpa, más manda, más sabotea. Más distorsiona la frecuencia con la que intentas manifestar una vida distinta. ¿Te has detenido a darte cuenta de cuánto te esfuerzas no solo para construir, sino para redimirte? Como si hubiera una deuda invisible que necesitas saldar. Como si existiera una falla original que exige compensación diaria. Este tipo de esfuerzo no es saludable. Es penitente. Nace del miedo a ser rechazado por la vida. Del miedo a no ser suficiente. Del miedo a ser abandonado si dejas de producir, de resolver, de agradar. Y, aunque no lo notes, te mueves no por amor, sino por miedo. La culpa tiene una frecuencia densa. Baja tu campo energético. Te hace vibrar en escasez, incluso cuando hay abundancia a tu alrededor. Te hace dudar de la alegría, incluso cuando ella te visita. Y, peor aún, te lleva a traer experiencias que confirman ese castigo inconsciente. Situaciones que refuerzan la creencia de que todavía no mereces, que todavía no eres suficiente, que aún necesitas hacer más, ser más, probar más. Y entonces el ciclo se repite, siempre con un nuevo escenario, pero con el mismo cansancio de fondo. ¿Te has preguntado por qué, incluso después de tanto esfuerzo, sigues sintiendo que no hiciste lo suficiente? ¿Por qué, aunque te reconozcan, algo en ti no logra recibirlo? Quizás porque la mente está usando el sufrimiento como moneda espiritual. Como si cada lágrima diera derecho a un poco de alivio. Como si cada sacrificio comprara un poco de aceptación. Pero eso nunca fue verdad. El alma nunca te cobró nada. No exige esfuerzo. Solo quiere alineación, presencia, honestidad interna. Y quizás el punto de inflexión comienza cuando te das cuenta de dónde nace tu acción. Si nace del miedo, se transforma en prisión. Si nace de la culpa, se transforma en sabotaje. Pero si nace del amor, del centro, de la presencia, florece. Sin peso, sin deuda, sin castigo. Porque la vida no exige sufrimiento. Quien exige, es la parte herida de ti que aún cree que debe luchar para sentirse digno de lo que ya es suyo. Como la dopamina emocional te engancha en los problemas. Hay una química detrás del drama. Una danza invisible entre emoción y recompensa que la mayoría desconoce. Cada vez que sientes que estás intentando resolver algo, tu cerebro libera pequeñas dosis de dopamina. No porque hayas resuelto el problema, sino porque te sentiste activo, comprometido, en movimiento. Y ese movimiento, aunque no lleve a ningún lugar, se vuelve adictivo. El cuerpo aprende a gustar del esfuerzo, más que del alivio, de la búsqueda,
más que del encuentro. Por eso muchos siguen atrapados en situaciones que ya podrían haber terminado. ¿Por qué continúan alimentando diálogos internos de conflicto? ¿Por qué se aferran a pequeñas molestias incluso cuando todo está en calma? Porque hay un placer oculto, sutil, casi imperceptible, en mantenerse en el centro del problema. El cerebro se condiciona, la mente se organiza. Y empiezas a repetir los mismos patrones, aunque ya sabes que no funcionan, aunque ya conoces el camino de regreso a casa. La neurociencia explica esto claramente. Cuando la recompensa es emocional, el cerebro graba el recorrido. Aprende que, siempre que estás en alerta, algo sucede. Te sientes vivo. Sientes que haces algo por ti mismo. Y esto, por contradictorio que parezca, te atrapa. Te atrapa en el ciclo. Te atrapa en el esfuerzo. Te atrapa en la ilusión de que, si paras, todo se derrumba. Pero lo que se derrumba, en realidad, no es la vida. Es el patrón que sostenía tu identidad. Tony Robbins suele decir que toda emoción sostenida tiene una ganancia. Siempre. Y la pregunta valiosa es, ¿cuál es la tuya? ¿Qué tipo de validación emocional recibes por estar siempre cansado, siempre resolviendo, siempre al límite? ¿Qué parte de ti se siente más importante cuando está luchando? ¿Qué parte de ti tiene miedo de perder ese papel, si el problema termina? Porque mientras haya ganancia, habrá repetición. Mientras haya placer oculto en el dolor, habrá apego. Esta es una transformación difícil, pero necesaria. Reconocer que quizás no estás enganchado al problema en sí, sino a lo que él te ofrece. A la sensación de ser fuerte, de ser resiliente, de ser útil. Pero existe otra forma de sentirse vivo. Una forma más ligera, más limpia, más tuya. Una forma que no exige lucha constante, ni esfuerzo agotador. Pero para acceder a ella, se necesita valentía para soltar. Para salir de la química de la supervivencia y entrar en el campo de la creación. Donde no hay drama, pero sí verdad. Donde no hay urgencia, pero sí presencia. Donde lo real florece, sin necesidad de sufrir. Una técnica de 3 capas para disolver el problema sin resolver nada. A veces, el problema no necesita solución. Necesita espacio. Escucha. Una presencia tan completa, tan silenciosa, que simplemente se disuelve. Porque no todo problema vino para ser resuelto. Algunos vinieron para ser atravesados. Otros, para ser comprendidos. Y muchos, simplemente, para revelar algo que aún no has podido sentir. Por eso, existe una forma diferente de mirar lo que te incomoda. Una técnica de 3 capas. No para vencer el problema, sino para dejarlo ir, sin pelear. La primera capa es el silencio vibracional. Antes de cualquier movimiento, antes de cualquier respuesta, es necesario silenciar el ruido de la urgencia interna. Esa prisa ansiosa por entender, arreglar, concluir. Ese silencio no es ausencia de sonido. Es presencia sin exigencia. Es el momento en que dejas de intentar y empiezas solo a estar. Cuando la mente se aquieta, el corazón se alinea. Y con ello, la frecuencia cambia. Y cuando la frecuencia cambia, lo que parecía demasiado grande, empieza a perder fuerza. La segunda capa es la expansión de presencia. Aquí entras en el problema no como quien lucha, sino como quien acoge. Como quien abraza aquello que antes quería alejar. En lugar de preguntar ¿cómo lo resuelvo?, preguntas ¿qué intenta mostrarme esto? Porque cuando dejas de resistir, el problema pierde poder. Ya no encuentra dónde fijarse. Ya no necesita gritar. La verdadera presencia transforma sin esfuerzo, porque ilumina lo que estaba oculto. Y todo lo que se ve con amor, se reorganiza. La tercera capa es la reconversión simbólica. Todo problema lleva un símbolo, una metáfora, una imagen que se repite en tu historia. Quizás el abandono, quizás el miedo a fracasar, quizás la sensación de que tienes que cargar con todo solo. Cuando reconoces lo que el problema representa, no solo lo que es, sino lo que simboliza, deja de ser un obstáculo y se convierte en un portal. Un portal hacia esa parte de ti que aún estaba olvidada, apagada, negada. Y en ese instante, ya no necesitas resolver, solo comprender. No se trata de arreglar lo que está roto, se trata de cambiar la forma en que miras. Porque el problema, muchas veces, solo se mantiene porque todavía lo alimentas con el mismo significado de antes. Y el significado lo cambia todo. Cambia la frecuencia, cambia la relación, cambia la historia. Cuando cambias el significado, el problema pierde el nombre, pierde el peso, pierde la función. Y lo que antes parecía un obstáculo, se vuelve un paso. Así de simple, así de profundo, así de silencioso.